Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, edición Navidad 2022. No te puedes perder todas las recetas navideñas que tenemos preparadas para ti, para que esta Navidad te luzcas con tus invitados. Así que vamos al video. Para nuestras galletas, amigos, vamos a necesitar mantequilla y la vamos a cremar. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la descripción. Ya cuando nuestra mantequilla esté totalmente acremada, vamos a agregar la harina. Y vamos a integrar todo perfectamente bien. Si sabías todos los beneficios que tiene el jengibre y la melaza para tu cuerpo, son increíbles los resultados que te da, así que estas galletas son muy saludables. Como puedes ver en el video, nos está quedando una mezcla arenosa. Esa es la consistencia que debe de tener. Inmediatamente vamos a agregar un huevo y el azúcar. Vamos a agregar canela, bicarbonato, jengibre y nuez moscada y una cucharada de melaza. Esta te puedo decir en dónde yo la consigo o cómo puedes tú hacerla. Y vamos a revolver todo muy bien. La melaza tú la puedes hacer con poquita agua, disuelve un cono de piloncillo y deja hervir hasta que se convierta en una mezcla espesa. Como ves, nuestra masa aún le falta un poquito, así que vamos a agregar el resto de la harina y el resto del azúcar. Entre los beneficios de la melaza están que mejora el estado de ánimo, proporciona energía, calma y mejora el sueño, alivia el dolor por artritis, controla las enfermedades del corazón y es bueno para la piel, entre otros. Procura comprar tu melaza que tenga azúcar. La que yo usé para las galletas no tiene endulzante, está totalmente filtrada, que no tiene dulce. Amigos, por si no lo sabían, la melaza, conocida también como miel de caña, es un producto de origen vegetal que, a diferencia de la típica miel de abeja, se obtiene de la caña de azúcar. Entre los beneficios de la melaza están que mejora el estado de ánimo, proporciona energía, calma y mejora el sueño, alivia el dolor por artritis, controla las enfermedades del corazón y es bueno para la piel, entre otros. Esta es la consistencia exacta que debe de tener nuestra masa. Enseguida la vamos a amasar un poquito con las manos y la vamos a cubrir para llevarla al refrigerador. Te voy a dar un tip. Yo utilizo esta melaza. Es muy rendidora, no se echa a perder, dura bastante, siempre y cuando la mantengas en un lugar fresco. Yo la compré en Mercado Libre. Como yo sí la uso bastante, pues compré todo este bote de 5 litros, pero sale muy buena, simplemente no tiene azúcar, es un sabor natural, es un sabor amargo, pero cuando tú la usas en tus postres cambia totalmente el sabor al agregarle azúcar. Así que si te interesa, pues te enseño cuál es la que yo utilizo. Y lo que vamos a hacer enseguida es nuestro Royal Icing. Aquí tengo azúcar glass y le voy a agregar claras de huevo. Con mucho cuidado para que toda la harina no se aviente, todo el azúcar no vuele, vamos a hacerlo poco a poquito. Y la vamos a batir por unos 6 minutos. Enseguida vamos a agregar el jugo de un limón y vamos a seguir batiendo hasta que tengamos la consistencia deseada de nuestro Royal Icing. Es aproximadamente como unos 7 u 8 minutos lo que tenemos que estar batiendo. Como puedes ver, ya está formándose nuestro Royal Icing. Está empezando a tener picos firmes, pero yo lo necesito un poquito más aguado, porque ahorita está muy firme y no me va a salir la galleta como yo quiero. Así que vamos a agregar una cucharadita de agua poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. Yo agregué como 5 o 6 cucharaditas de agua a la vez. Tienes que tener mucho cuidado con esto porque si te pasas de agua te va a quedar una mezcla demasiado líquida que no te va a servir. Y mira, como puedes ver, poco a poco ya se están formando los picos
firmes pero suaves a la vez, y es la consistencia que necesito. Entonces, ya que la tenemos, vamos a revolver muy bien nuestro royal icing y lo vamos a tapar con una bolsa o un plástico y lo vamos a llevar al refrigerador para que no se nos haga grumos o se nos endurezca. Ahora vamos a empezar a hacer nuestras galletas. Ya sacamos nuestra masa del refrigerador y hemos puesto un poco de harina en la mesa. Si te cuesta trabajo aplanarla, puedes hacerla en 2 partes. Ya que tenemos nuestra masa lista, vamos a pasar a cortar nuestras galletas. E inmediatamente las vamos a pasar a una charola con papel encerado a horno a 180 grados centígrados por 8 minutos o hasta que veas que se está dorando. Y ahora sí, vamos a empezar a decorar nuestras galletas del modo que a ti te guste. Yo lo voy a hacer todo en blanco porque lo puedes hacer también a colores y decorarla como a ti te agrade. Yo solamente voy a hacer el blanco porque no tengo tanto color para decorarlas. Y aparte me gustan así, blancas. Pues bien amigos, ya saben que si esta receta les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Compartan, denle like y nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye bye.